Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Bastidas Treviño y soy el director y responsable del taller de autopsicoanálisis para salir de la depresión producido por Proyecto Humano. Y el día de hoy me gustaría aclarar la confusión que se suele hacer sobre tres conceptos, tres áreas del conocimiento con respecto a la interioridad humana, que son la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis, porque precisamente pues desde el psi sabemos que las tres se refieren a una misma área del ser, o una misma área del haber. Entonces suele haber muchísima confusión. O sea, ¿por qué parece que si se dedican a lo mismo, los psiquiatras se pueden pelear mucho con los psicólogos o con los psicoanalistas con los psiquiatras o con los psicólogos? O sea, ¿por qué no hay consenso? ¿Por qué no hay acuerdo? ¿O por qué a veces sí? O sea, ¿cuáles son todas esas confusiones que se dan con respecto a estas tres áreas? Y mi tentativa con este video entonces es que ustedes comprendan un poquito de qué va cada una, cuáles son cuál es el tipo de validación que tienen, qué es lo que está buscando y cuál es la diferencia entre ese tipo de validación, entre qué es lo que está buscando y entre cómo es cada una de ellas para que ustedes lo sepan mejor. Entonces comencemos por la psiquiatría, que es la que tenemos aquí hasta la izquierda, y nos va a servir de puente para ir yendo hacia las otras. Podríamos comenzar por cualquiera de ellas porque son áreas independientes una de otra e interdependientes porque al final de cuentas todas se atraviesan en su objeto de estudio. Y precisamente cuando decimos objeto de estudio nos estamos refiriendo a qué es lo que estudia cada una, a qué es a lo que se quiere referir cada una. Eso es objeto de estudio. Entonces, como cada una se refiere al ser humano y cada una de ellas se refiere a la construcción de la subjetividad humana y a la construcción de la experiencia humana, pues atraviesan muchísimo una con la otra. Entonces, la psiquiatría estudia al ser humano y lo estudia sobre todo en su relación más concreta, en su relación más estable. Es decir, lo estudia sobre todo desde su cuerpo, desde su sistema nervioso, que tiene un punto central, que tiene su cerebro, que tiene algunos puntos que complementan la experiencia de ese cerebro, algunos más independientes que otros. Por ejemplo, se ha descubierto que en el estómago existe un complejo nervioso que algunos incluso llaman cerebro, que dicen que hay un segundo cerebro en el estómago, pero eso es porque el sistema nervioso atraviesa todo el cuerpo, atraviesa la espina dorsal, por ejemplo, pero literalmente todo el cuerpo. Y la psiquiatría, siendo una parte de la medicina, los psiquiatras son médicos, son especialistas en medicina, estudian el cuerpo humano en todas sus relaciones de órganos, de flujos, de hormonas, de todo lo que tiene, y tratan de, a partir de estudiar el cuerpo humano, estudiar cómo el estatus, cómo el estar de ese compuesto bioquímico que es el cuerpo humano, de la sangre, de los neurotransmisores, de la digestión, de cómo todo ese complejo que implica el cuerpo humano, si uno lo atiende a través de sobre todo medicinas o algún aparato o alguna cosa que modifique su biología, modifique su química, pues puedes corregir comportamientos o puedes corregir formas de comunicación. Y esto lo estoy diciendo, o formas de pensamiento, lo estoy diciendo en sentido amplio, o sea, cuestiones de la memoria, compulsividades, adicciones, violencia, problemas para dormir, o sea, cualquier cosa que tenga que ver de cómo el estado de las células, el estado de toda la estructura del cuerpo, a final de cuentas, en esa estructura bioquímica se traduce en comportamientos y en comunicaciones. Entonces, quien hace la psiquiatría es médico. El único real médico que hay sobre las cuestiones de la mente es el psiquiatra. Los psicólogos y los psicoanalistas no son médicos. Freud, Jung, por ejemplo, grandes psicoanalistas, sí eran médicos, pero no por haber sido grandes psicoanalistas, sino porque ellos estudiaron medicina, fue su ramo original y a partir de, en un primer momento, el inicio de la psiquiatría o una forma arcaica o una forma antigua de psiquiatría, evolucionaron a una otra cosa, pero ellos sí eran médicos. Pero no por ser psicoanalistas, los psicoanalistas no son médicos, los únicos médicos son los psiquiatras. Y precisamente
en esta visión de médico, visión psiquiátrica que se tiene de esta interioridad humana, que tiene que ver con cómo el cuerpo se traduce en comunicación o en comportamiento o en ideas, se centran sobre todo en la salud mental. O sea, el psiquiatra está buscando la salud mental. Pero así como los médicos, si ustedes entienden muy bien cómo funcionan los médicos, todo el mundo ha ido a uno, los médicos entienden la salud como la no enfermedad. O sea, un médico no te va a decir cómo te comportes, un médico no necesariamente te va a decir en qué trabajes, te puede decirlo de forma personal, pero no como médico, ¿no? El médico se puede meter en tu vida, pero como médico no te dice cómo vivir tu vida, sino se concentra en ciertos síntomas que tienes, en ciertas enfermedades que tienes, en encontrar esas heridas, en encontrar esos problemas de tu cuerpo, esos problemas de la estructura de tu cuerpo y en curarlos. Entonces se concentra en entender la salud como la no enfermedad, como quitar enfermedades, como quitar todos los dolores, los impedimentos para poder hacer lo que tú haces sin que él te diga que lo tengas que hacer. El psiquiatra sigue esta misma filosofía, o sea, el psiquiatra sobre todo se va a centrar en tu cuerpo, se va a centrar en tu estructura neuronal, se va a centrar en radiografía, se va a centrar en estudios científicos, químicos, biológicos de tu cuerpo, para a partir de ahí tomar decisiones como médico, alterar tu cuerpo, alterar esas estructuras bioquímicas y corregir cuestiones que se identifiquen como enfermedades mentales o condiciones negativas mentales que tienen que ver con comportamientos o comunicaciones o con ideas, pero a través de la visión del cuerpo. Entonces, por ejemplo, te pueden dar un medicamento para bloquear ciertas conexiones de tu estómago con tu sistema nervioso, porque puedes tener problemas, digamos, de insomnio que estén viniendo de alguna comunicación que está viendo ahí, o pueden cambiar, darte un cierto medicamento que inhibe un cierto neurotransmisor y eso te puede ayudar para no experimentar una cierta compulsión en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que con esto se entiende un poquito de hacia dónde va la psiquiatría y cuál es el punto del que parte y el punto de su validación. La psiquiatría es ciencia dura, porque es una rama de la medicina y se centra en precisamente estudios médicos y en el método científico aplicado a la medicina para tomar las decisiones que toman con respecto al cuerpo. Esta es su virtud y su defecto, como lo es todo. O sea, quien esté a favor de totalmente el método científico en un sentido cerrado, quien crea que la ciencia dura tiene que tomar las decisiones de todo, incluida la salud mental, va a estar centrado en enaltecer esto como una virtud de la psiquiatría. En cambio, quien sea como Félix Guattari o otros muchos a través de la historia que con formación original aquí critican mucho estos procedimientos, lo que van a criticar sobre todo es las definiciones tan pobres que se pueden crear de enfermedad mental o de salud mental sin hacer una crítica filosófica, una crítica existencial, una crítica humana profunda a esas relaciones que se tienen con respecto al comportamiento, con respecto a la comunicación. Y otras personas, como les decía Félix Guattari o muchos otros, o incluso pacientes, se quejan de esta área del conocimiento por su frialdad, dicen muchos, porque no escuchan sus experiencias de vida profundamente, no se concentran en escuchar su subjetividad, sino se centran en los estudios del cuerpo, en ver la parte exclusivamente bioquímica de la experiencia, sin mucha apertura para ver otra dimensión. Y esto no es generalizar absolutamente, va a haber infinitos individuos, pero un poquito con el énfasis del área entendemos por qué se pueden dar tanto esas exaltaciones como personas que la van a defender como la única forma de entender la salud, la salud interior o la salud mental, y otras personas que van a criticar la forma en la que procede a uno u otro nivel. Alguien como Félix Guattari de una forma como muy profunda con respecto a las estructuras epistemológicas, de cómo aplican el método científico a la subjetividad, y otras personas como pacientes o personas que podemos conocer nosotros por esta frialdad en cuanto se encuentran con un trato de alguien que se está fijando en ellos como un cuerpo, que se está fijando en ellos como un artefacto, como un robot que hay que reprogramar, muchísimo más que como
como una subjetividad humana y más allá de verlo como virtuoso, como algo bueno, como algo malo, pues el chiste sería entender de qué se trata. Pero esta sería la única que sí es ciencia dura, en este sentido fuerte de la palabra, porque es una rama de la medicina. En cambio, la psicología se centraría en estos comportamientos y en estas comunicaciones consigo mismo, con los otros, los comportamientos que tengo en grupo o en individuo, y se centraría exclusivamente en esa comunicación y en ese comportamiento. Lo que trataría de hacer la psicología es, a partir de analizar la comunicación, analizar el comportamiento, en trabajarlo junto con las personas que lleguen a un profesional de la psicología, el encontrar formas de corregir esos comportamientos, de corregir esas comunicaciones. Y por eso, así de abierta y así de infinita es la psicología, por la cantidad de formas en las que se puede comprender la comunicación y el comportamiento, en que se puede trabajar la comunicación y el comportamiento, en que se puede transformar la comunicación y el comportamiento. Se van a encontrar desde transpersonales que van a querer trabajar ciertas energías positivas de un ambiente, se van a encontrar a los conductistas que van a negar por completo una metodología así, que se van a centrar en estudios científicos del comportamiento y en ciertas actitudes o ciertos regímenes disciplinarios de cómo trabajar tu día a día o cómo analizar tu día a día, que para ellos son validados y comprobados por la ciencia. Entonces, múltiple, hay una multidisciplina, una transdisciplina atravesando permanentemente muchísimas formas de abordarlo, pero lo que se van a centrar todas esas formas diferentes de abordarlo es en la comunicación y el comportamiento y en cómo entenderlos o trabajarlos. De entre esas muchísimas ramas de la psicología, como les estaba diciendo, hay una que sí es científica, que es la rama de la psicología que entiende esta comunicación y este comportamiento a partir del método científico. Que el método científico es un método que tiene que ver con la forma de estructurar las investigaciones, de ponerlas a prueba, de presentar resultados en revistas de investigación, etcétera, etcétera. Tiene una serie de características el método científico. Y dentro de esas psicologías científicas que sí siguen el método científico está una que es muy principal, que es el conductismo. Y el conductismo lo que intentaría sería, les digo, a partir del método científico, crear metodologías, crear formas de entender la relación de un terapeuta con la persona que está atendiendo para trabajar científicamente la comunicación y el comportamiento. Los psiquiatras no son terapeutas, los psiquiatras son médicos. Los que son terapeutas propiamente, no médicos, sino terapeutas, son los psicólogos. Todo tipo de psicólogo es un terapeuta de una forma o de otra. Hay diferentes tipos de psicología, diferentes tipos de terapia, diferentes tipos de métodos, o sea, es decir, de terapias que los terapeutas aplican, pero en general eso es de lo que se centra la psicología. Entonces, ¿en qué se centraría el psicoanálisis? ¿Cuál sería el punto central del psicoanálisis? Y el punto central del psicoanálisis es la relación entre consciente e inconsciente. Ese es el punto central del psicoanálisis. Y es diferente de estas dos estructuras. Esta por centrarse nada más en la comunicación y el comportamiento, esta por centrarse en el cuerpo. El psicoanálisis en lo que se centra es en la experiencia subjetiva, en mi forma de imaginar, mi forma de hablar, mi forma de crear subjetividad, toda mi conciencia, que conciencia es absolutamente todo lo que puedo experimentar, todo lo que sea mi experiencia de vida, sea cuando estoy borracho o cuando estoy sobrio, sea en condiciones ideales o sea en condiciones de enfermedad, o sea, todas las diferentes formas que puede tomar mi experiencia de vida, todo eso es conciencia. Entonces, en lo que se centraría el psicoanálisis es entender que en el límite de esa conciencia, o sea, es decir, en lo que le da forma a esa experiencia que estamos teniendo, en el límite de esa experiencia, en el por qué me dan ganas, por ejemplo, de hacer esto y no de hacer esto otro, o por qué
siento bonito cuando veo fútbol y no siento bonito cuando veo básquet. O sea, esa cosa que no aparece en la experiencia, que no aparece en la conciencia, pero es lo que le da forma, es lo que la define, es lo que representa su límite y por tanto su molde o su posibilidad. Eso es el inconsciente. Ese molde es el límite de la posibilidad de la conciencia. Y precisamente en lo que se centrarían los diferentes tipos de psicoanálisis, que también hay muchos, está el freudiano, el lacaniano, el junguiano, por decir tres de los principales, pero hay muchísimos, muchísimos. Pero lo que se centrarían esos sería en cómo, a partir de construir, entender esa experiencia, puedo comprender lo que le está dando forma, puedo comprender el molde. Entonces, para mí, la única forma de verdadera validación que tiene el psicoanálisis, y eso le da todo su poder y eso le da toda su fuerza, es en ser un espejo. No en hacer terapia propiamente en este sentido psicológico, ni en hacer medicina en este sentido psiquiátrico, sino en ser un espejo, en permitirle a las personas, a partir de su misma conciencia, de su misma experiencia, reconocer las estructuras, reconocer los moldes, reconocer las lógicas que le dan forma, que la explican, que le dan su consistencia. Y en cuanto a espejo, su validación no estaría en un método científico, por ejemplo, no estaría en una cierta escuela que se está citando o una cierta metodología que se está citando, sino su verdadera validación estaría en que la persona que está experimentando el psicoanálisis consiga reconocer abierta, libre, personalmente, los límites o los moldes de su conciencia. O sea, que no es que me lo haya dicho quien me está ayudando en el psicoanálisis, el psicoanalista, que no es el terapeuta, no es que me lo haya dicho el psicoanalista, no es que lo haya visto en psicoanálisis, sino yo lo veo. O sea, estas herramientas de psicoanálisis, este psicoanalista me ayudó a reconocer dentro de mi propia conciencia los moldes que le dan forma. Esa sería la validación que tiene el psicoanálisis diferente de la psiquiatría y de la psicología. Y se dan cuenta, si uno asume como de una forma cerrada esto, pues niega todo esto de acá. Si uno asume de una forma totalmente cerrada esto, por razones de libertad, por razones de que cada uno entienda la singular experiencia que está teniendo y no que me la diga un experto, sino que yo reconozca en el espejo mi singular rostro, mi singular realidad, mi singular subjetividad, que eso sería lo que defendería el psicoanálisis como su gran fuerza, el yo no te voy a decir quién eres, sino te voy a ayudar a que te conectes con eso que te está dando forma a quién eres y que tú lo reconozcas, ese espejo. Lo que verían esta gran área del trabajo interior como su gran fuerza es que precisamente le da esta libertad, le da esta no imposición, este reconocimiento de la singularidad, reconocimiento de la individualidad de cada uno y de cada una en sus infinitas posibilidades, y no en las posibilidades que define un método hecho con unos ciertos criterios, para bien y para mal. Entonces, quien asuma como muy ciegamente también esta área de acá, va a negarse a estas otras áreas de acá porque las va a considerar impositivas o las va a considerar poco autocríticas y epistemológicamente. Yo, Julián, de una forma muy personal, que no pertenezco de una forma formal, no estudié ni psiquiatría, ni psicología propiamente, ni psicoanálisis, no tengo una escuela que me respalde, tampoco tengo un compromiso particular con ninguna de las áreas, sino yo asumo un compromiso con lo que creo y asumo un compromiso con lo que me parece verdadero, y desde ahí les digo que para mí, en el fondo, todo lo que sucede en nuestra experiencia de vida, todos los estados de conciencia que vivamos, incluidos todas las alucinaciones, pero también todos los momentos de felicidad, todos los momentos de tristeza, todos los momentos de gusto, todas las memorias que tengamos, toda la experiencia subjetiva, los deseos, las fantasías, toda la experiencia subjetiva que puedo tener es una forma de
proyectar o una forma de darle otra dimensión, es la subjetividad, es la experiencia que tiene una cierta máquina, un cierto ser que es el ser humano. Hay muchos problemas en la concepción de máquina, pero con lo que me quiero referir es todo lo que te está pasando en tu experiencia, todo lo que está pasando en tu conciencia, para mí refleja directamente estructuras que está tomando el cuerpo. Refleja toda la relación corporal en sentido complejo. Y esto ha llegado hasta el punto tan interesante que se han dado cuenta, por ejemplo, en estudios recientes de medicina, que la población de bacterias que uno tiene en el intestino define los antojos que tiene la persona. O sea, cuando a las personas se les antoja más la pizza o se les antoja más la comida grasosa, refleja el haber de ciertas bacterias comedoras de pizza, bueno, comedoras de cosas grasosas, no comen una comida en específico, sino de ciertas grasas, de cierto tipo, que les dan vida a esas bacterias, y ellas son las que cuelan esos pensamientos en nosotros. Está así de fascinante la relación con el cuerpo, y así lo podemos entender. Todas las cosas extrañas que nos estén pasando o convencionales que nos pasen en nuestra experiencia subjetiva, para mí son reflejo de cuestiones que están pasando en el cuerpo. Pero al mismo tiempo pienso que todo lo que esté pasando en el cuerpo, en esas relaciones de neuronas, de esas relaciones de órganos, todo lo que esté pasando en nuestro cuerpo, se traduce también en una experiencia o en una conciencia. O sea, son dos caras de exactamente lo mismo. Son dos caras de lo mismo. Y si uno corrige si uno quiere corregir comportamientos o comunicaciones que nos parecen nefastas, con las que no queremos vivir, uno los podría corregir o porque logra entender aquellos moldes desde la experiencia que los están provocando y los trabajo desde ahí, o porque cambia directamente la relación del cuerpo. Son dos formas de entender el problema y dos formas de abordarlo, que a final de cuentas pueden ser dos caras de lo mismo. En el fondo me parece, por ejemplo, que cuando uno está sintiendo, no sé, permanentemente pensamientos suicidas, por ejemplo, cuando uno está en ese tipo de estructura muy, muy grave, o uno tiene paranoia, vamos a suponer, uno tiene un estado paranoico permanente, uno está viviendo episodios de paranoia. Eso uno lo va a estar viviendo porque hay ciertos neurotransmisores, hay ciertas estructuras de nuestro cuerpo que están aconteciendo cotidianamente. Eso produce la paranoia. Entonces, si uno lograra encontrar el medicamento o el tratamiento para cambiar ese estado bioquímico, te quitaría la paranoia. Yo lo creo. Le daría la razón a los psiquiatras en ese sentido. Pero al mismo tiempo pienso que esa misma experiencia de paranoia refleja una cierta relación inconsciente que estoy teniendo conmigo mismo. Un cierto estado en el que mis estructuras inconscientes, mis asociaciones inconscientes se están dando. Son dos caras de lo mismo. Y si yo lograra comprender las asociaciones inconscientes, comprender los lenguajes o las estructuras inconscientes que están provocando ese estado paranoico y los cambio, también cambio el estado paranoico. Porque cuando lo cambio acá, se cambia acá. O sea, a final de cuentas yo pensaría que son dos caras de lo mismo, y ahí sí, esa sí sería mi visión particular, y esa sería la forma en la que pienso que se relacionan estas tres áreas, que pueden ser tan distintas, pero que al mismo tiempo tienen cada una forma de comprenderla y encontrar tanto los puntos en los que se pelean como los grandes puentes que pueden tener. El taller que estamos haciendo se coloca dentro del autopsicoanálisis, y esto es porque estamos entendiendo el psicoanálisis de esta forma. La forma de validación que tiene nuestro taller es ser un espejo. O sea, las personas que están formando parte de nuestro taller, de forma libre, de forma personal, de forma subjetiva, de forma absolutamente no impositiva, reconocerán si a través de los ejercicios entienden los moldes o los límites de su conciencia, entienden su inconsciente y pueden dialogar con él, dialogar desde su conciencia con aquello que las está habitando en el límite, aquello que la está habitando en el molde.
La forma de validación de nuestro taller de autopsicoanálisis es ser un espejo. Y en cuanto espejo, si las personas lo reconocen como verdadero, es verdadero. Y si las personas que forman parte del taller dicen, no, esto no tiene ningún sentido, esto no me permitió reconocer nada, no hay más validación que esa. Entonces yo tengo el compromiso de devolverle el dinero a quien sienta que el taller no le sirvió para reconocer los límites o reconocer los moldes de su experiencia. O sea, que no le sirvió para reconocer sus estructuras inconscientes principales que lo tienen en esa situación. Si la persona libremente dice que no, pues no, entonces le devolvemos el dinero porque el taller no le sirvió. Es desde ella misma que lo va a reconocer. Y esa sí sería una diferencia de lo que yo estoy asumiendo y entendiendo por psicoanálisis, por eso le llamo autopsicoanálisis, además porque no va a haber un proceso directo, personal de psicoanálisis conmigo, no soy un psicoanalista que va a estar interpretándole sus experiencias, sino a través de los ejercicios del taller las personas van a reconocer desde sí mismas sus estructuras de experiencia. Entonces, en ese sentido, no estamos haciendo psicoanálisis, estamos haciendo esta concepción, dentro de esta concepción del psicoanálisis, unos ejercicios de autotrabajo de esto, de autopsicoanálisis. Pero la ventaja que tendría esto es que a diferencia de la medicina, en la psiquiatría, o a diferencia de la psicología, no asumimos que somos expertos en esto y que por tanto estamos bien y que por tanto lo que las personas no reconozcan es problema de ellas y no nuestro. O sea, asumimos que la única validez que tenemos y la única garantía que tenemos y la única verdad que poseemos está en que logremos que las personas se reconozcan a sí mismas. Si no lo logramos, fracasamos y no hay nada más que hacer. Y con eso nos despedimos. Mis contactos están abiertos y muchas gracias por la atención.